Muchas bendiciones para todos. Estamos en nuestro discipulado y estamos estudiando el libro El Poder de la Visión Celular. Libro que ustedes, además, todos, el que quiera, al ver cualquiera de nuestros contenidos por el canal de YouTube, puede bajar a la cajita allí y conseguir el link que le llevará directo a estos libros totalmente gratuito, para que usted pueda imprimirlo, estudiarlo las veces que usted desee. Hoy nos toca hablar de un tema muy importante. Creo que es el capítulo, 5, si no mal recuerdo. Y se llama Un cordón de 3 dobleces, parte 1. Un cordón de 3 dobleces, parte 1. Y está basado en el libro de Eclesiastés, el capítulo 4. En el versículo 12 dice así la palabra de Dios. Dice: y si alguno prevaleciere contra otro, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Repito: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Padre, danos revelación de tu palabra y bendícenos y háblanos a través de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y dice así nuestro libro, El cordón de 3 dobleces. Dice: en la clase anterior vimos 3 llaves para un líder de célula exitosa. Puede ir a nuestro canal de YouTube y verla. Dice: siempre me ha impactado la cita bíblica de Eclesiastés capítulo 4, verso 12, donde dice: y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aleluya. Desde el primer día que se la escuché citar a mi pastor Antonio González en Caracas, en la ciudad de Caracas, Emmanuel de Caracas, hablando sobre un tema de la unidad de la iglesia Emmanuel de Caracas, el pastor da una explicación técnica de cómo un cordón de 3 dobleces no se rompía pronto, o era difícil o imposible de romper. Hablaba del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del pastor, de los líderes y de la iglesia, ¿ve? Pastor, líderes e iglesias, del esposo, la esposa y los hijos. Todo esto que son instituciones sagradas están atadas con cordones de 3 dobleces. Realmente fue un tema inolvidable para mí, ¿ve? Y creo que es un principio que se aplica para todo. Voy a repetir: hablaba del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ve? Cordón de 3 dobleces. El pastor, los líderes, la iglesia, cordón de 3 dobleces. El esposo, la esposa, los hijos, cordón de 3 dobleces. Dice: fue un tema inolvidable para mí y creo que es un principio que se aplica para todo en la vida. Quiero hablar y aplicar este principio a las células, que es nuestro tema, nuestro libro. Uno de los desafíos de un líder de célula es que una vez que abre la célula, ella nunca cierre. Una vez que comienza, nunca termina. Una vez que la célula nace, debe crecer. Una vez que la célula crece, debe multiplicarse. En la célula no se puede permitir la esterilidad. Cuando una célula no crece, no se multiplica y peor aún se cierra, entra un espíritu de frustración y fracaso en el líder, el asistente, el anfitrión, los miembros y los amigos. No importa cómo se empiece, sí importa que la célula se mantenga y que sea constante y persistente, recordando lo que un día dijo Simón Bolívar: Dios, cito el pensamiento, Dios concede la victoria a la constancia. Amén.
Creo que esto es una de las cosas más importantes que debemos aprender sobre la célula. A veces algunas personas empiezan una célula y porque en un tiempo no ven crecimiento, no ven fruto, se frustran y entonces viene y cierran la célula. Y no se da cuenta la persona que a través de eso entra un espíritu de frustración y de fracaso a su vida. Y normalmente cuando eso sucede, después es cuesta arriba abrir una próxima célula. Por eso es que le decimos a las personas que nunca, jamás, por ningún motivo ni circunstancia, una vez que se plantó una célula, nunca jamás se cierre. Deben hacerse todos los esfuerzos espirituales, orar en el lugar secreto, oración en común acuerdo, guerra espiritual, trabajar, evangelizar, ver cuáles son las fortalezas y las debilidades de la célula, del grupo, del lugar donde se está haciendo la célula, pero no cerrarla. Porque yo quiero que usted más o menos pueda ver la gravedad de cerrar una célula. Cerrar una célula es igual a cerrar una iglesia. ¿Me explico? Es como, imagínese usted que un día nosotros aquí en MCM decidimos ya no, esta iglesia está cerrada, ya no existe. Imagínate tú lo que eso afecta al pastor, a la familia pastoral, a la familia de los diáconos y a familias enteras. Entonces, pero cerrar una célula es exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces, la persona no debe jamás, por el hecho de que por un tiempo no vea algún tipo de fruto, desanimarse y cerrar la célula. También pasa con las iglesias, con los pastores. Hay pastores que por estar en un lugar infructífero llevan ya tiempo, se cansan y ya entregan el pastorado, se van, cierran la iglesia, reparten los miembros y ya. Pero quizás cuando la cerraron estaban a punto de empezar el tiempo de crecimiento. Una vez vimos una película que se llama Bambú en invierno y ahí cuentan algo sobre el bambú que a mí me bendijo mucho para los primeros años de esta congregación y que también me bendice para lo que es una célula. Y hablaba de que un bambú, una vez que se planta en China, ellos no crecen, ellos es una mata grandísima, es una mata gigante, pero ella no crece más de allí, está como estática por 7 años. Por 7 años usted la ve y es como si ella no hubiese crecido ni 1 centímetro. 7 años. Pero después del año 7º, ella se dispara. Decía en la película, hasta el cielo. Llega altísimo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que en los primeros 7 años, donde no se le veía desarrollo ni crecimiento, sí estaba creciendo, pero hacia abajo, hacia adentro. Estaban creciendo sus raíces. Estaba echando raíces de todo lo que iba a ser luego ese bambú que se iba a disparar hasta el cielo. Yo dije, tremendo, Señor. Porque a veces uno quisiera que la iglesia creciera explosivamente. ¿Quién no quiere que cuando llega a pastorear una iglesia o una célula crezca explosivamente? Todos queremos eso. Pero si una iglesia o una célula creciera de esa manera, a lo mejor ese mismo crecimiento nos mataría a nosotros, porque no estamos listos para eso. Y todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Entonces la persona debe ser persistente, debe ser perseverante. A lo mejor te fueron 5 personas, 4 personas, pero esas 4 personas son importantes. A lo mejor no han logrado traer otras personas a la célula. Hay que determinar qué pasa. Hay que aprender a hacer mapeo espiritual. Hay que aprender a interceder por la gente. Hay que aprender a hacer guerra espiritual. Hay que aprender a orar por las personas, a remover cielos de bronce, a establecer el reino de Dios. Y en algún momento eso va a dar fruto. Aleluya. Y la palabra dice que el Señor nos puso para que diéramos fruto y el fruto permanezca. Amén. En las células hay varios cordones de 3 dobleces, varios, que ayudan a que no se rompa pronto. Número 1, el cordón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, está el cordón del líder, el asistente y el anfitrión. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tercero, dice habitar los hermanos. Número 1. 2,
juntos. Y número 3, en armonía. Salmo 133. Habitar los hermanos, 1, juntos y en armonía. Cordón de 3 dobleces. Los líderes, los miembros y los amigos de la célula. Cordón de 3 dobleces. La oración, el ayuno, la Biblia. Cordón de 3 dobleces. Como dice nuestro primer libro que escribimos, estar firmes, constantes y creciendo. Cordón de 3 dobleces. Filipenses capítulo 1, versos 5, 7 y 12 dice comunión, número 1, 2, defensa y confirmación, 3, progreso del evangelio. Comunión, defensa y confirmación y progreso del evangelio. Número 8, la puntualidad, la responsabilidad y la excelencia. Número 9, todos unánimes juntos, cordón de 3 dobleces. Número 10, la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se podrían añadir muchos más cordones de 3 dobleces que ayudan a la preservación, crecimiento y multiplicación de las células. Yo le desafío que usted haga un ejercicio mental y usted mismo empiece a incorporar cordones de 3 dobleces que usted ha observado allí, que son cordones de 3 dobleces que hacen que la célula no se rompa pronto. Amén. Ahora, en este capítulo yo quiero hablar, en este y en el próximo, de 3 que para mí son determinantes y son los siguientes. Número 1, la intercesión. Número 2, el evangelismo. Y número 3, el servicio. Estos son 3 elementos fundamentales en la iglesia local, en las iglesias, pero también en las células, en los equipos de trabajo. Nosotros existimos para predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, que dice la palabra, será salvo. Nosotros existimos para ir y hacer ¿qué? Discípulos a las naciones. Nosotros existimos para ser testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Existimos, como dice Pablo, para ganar a mayor número, para predicar el evangelio. Esa es nuestra razón de existir. No hay otra razón. Para eso está la iglesia en la tierra. No existimos para entretenernos, no existimos para jugar, no existimos para perder el tiempo. Existimos para algo, para un propósito. La iglesia está en la tierra para un propósito muy definido, para ganar almas para Cristo, las almas por las que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y hay 3 cosas que son fundamentales para esa tarea. La primera es la intercesión. Ya vamos a ver a qué se refiere. La segunda, por supuesto, es el evangelismo, la predicación del evangelio. Y la tercera y determinante tarea que no podemos eludir es el servicio. Diga conmigo: intercesión, evangelismo, diga fuerte, y servicio. Una célula, una iglesia que cuente con estos 3 elementos como un estilo de vida, indefectiblemente crecerá y se multiplicará. Digan amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya. La intercesión, el número 1. Óigame, es la acción de presentar súplicas o peticiones a Dios, oiga bien, generalmente a favor de otros. Eso es intercesión. Es la acción de presentar súplicas o peticiones a Dios, generalmente a favor de otros. La intercesión depende de estos elementos. Número 1, un sentido de solidaridad entre los hombres que induce al hombre a buscar el bien del otro. Tú te sientes solidario, sientes empatía por la gente, sientes compasión por la gente. Jesús, dice la palabra, que al ver las multitudes tuvo compasión. Aleluya.
Usted sabe que cuando nosotros no somos de Cristo, a nosotros nos da igual lo que le pasa a la gente. Quizá no todos somos así, porque a veces uno es solidario antes incluso de venir a Cristo, pero la inmensa mayoría de la gente es indiferente, hermano. Ahí se están viendo historias en la selva del Dairén, que yo digo, ¿eso será verdad lo que dicen las historias? Que a veces dejan hasta los hijos ahí. Yo digo, eso no puede ser verdad. He escuchado unas historias que yo digo, no, yo creo que esos son cuentos que están inventando. Aunque están allí, son registros. Estamos hablando de que una familia se va y a una mamá la dejan allí para que se la coman los animales. Y a mí me cuesta, hermano, creer eso. Y no es una historia. Son muchas historias. Les juro que a mí me cuesta creer eso. Yo no le veo sentido en ir a buscar el sueño americano con un núcleo familiar y en el camino que se queden 1, 2 y 3. Y que tú hayas seguido no como si nada, porque debe ir perturbado. Pero yo digo, oye, Dios mío, ¿hasta dónde llega la falta de empatía? Porque es tu familia. Y nosotros hemos visto personas allí en las redes sociales decir, íbamos en un grupo de no sé cuánto y me dejaron aquí. Unos han muerto allí. Más solidarios fueron unos padres que iban pasando y su hija se murió, se cayó por un cerro, un barranco. Y los 2 padres se mataron. Dieron, donde murió nuestra hija, vamos a morir nosotros. Pero hay otros que no, hay otros que ha pasado eso y han continuado. Yo me imagino cuando ganen plata en los Estados Unidos, ¿cómo será eso, no? ¿Cómo será el recuerdo de tu hija que dejaste atrás? Una cosa que no me cabe en la cabeza. Las historias son dramáticas. Y no solamente es de venezolanos, hay de otras nacionalidades, centroamericanos que están en esa epopeya de pasar la selva del Dairén. Es necesario tener ese sentido de solidaridad entre los hombres que induce a buscar el bien del otro. Para mí ese es cristianismo. Para mí ese es el evangelio. El centro del evangelio es ese, porque Jesús no escatimó ser igual a Dios. Estaba ya en el cielo, perfecto. ¿Qué problema tenía Jesús? Ninguno. Nadie lo mandó a venir para acá. Él dijo, yo iré. Heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y vino. No escatimó ser igual a Dios, estar en la posición de autoridad de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo por ese sentimiento de solidaridad con los humanos que estábamos perdidos. El centro del evangelio, tu vida es una vida cristiana genuina cuando empiezas a tener un sentido de solidaridad por los seres humanos que te induce a buscar el bien de otros, porque entonces tú vas a dedicar tiempo de tu tiempo a orar por otros. Y no es fácil dar del tiempo, hermano. Dígame en este tiempo que no hay tiempo para nada. Vas a además dedicar de tu tiempo para irles a visitar. Vas a dedicar tu saldo para llamarle, tu mega para pasarle mensaje. Vas a dedicar tu tiempo para irles a llevar una palabra. Cuando ellos pasen por cuestiones y dificultades, tu tiempo vas a dedicarlo para visitarlo. Eso solamente lo puede hacer una persona que se convirtió al Señor, que dedicas de tu tiempo para otra persona, que sabe que no es una pérdida de tiempo, que lo hace porque tienes ese sentido de solidaridad entre los seres humanos que te inducen a buscar el bien del otro. Eso es un intercesor. Y número 2, o B, intercesión es la convicción por parte del intercesor de que Dios puede salvar o bendecir a las personas necesitadas por el bien que intercede. Amén. Por la situación que intercede. O sea, si la persona va a dedicar tiempo a orar, a interceder, a guerrear, es porque la persona tiene fe de que va a clamar y el Señor le va a contestar. Clama a mí y yo ¿qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Cuántos dicen amén? Moviendo la mano de Dios a través de la intercesión. Óigame, ve. A través de todas las épocas, el ser humano ha tenido que pasar por toda clase de dificultades.
Y es en esas dificultades y adversidades descubrieron el secreto de la intercesión y aprendieron a mover la mano de Dios a favor de aquellos por los que ellos intercedieron. Vemos en la Biblia desde intercesiones para detener el sol. Josué oró y el sol se paró. Intercesiones para que descendiera fuego del cielo, moviendo la mano de Dios por una situación específica. Intercesiones para que se detuviera la lluvia. Intercesiones para que lloviera. Intercesión a favor de una nación, a favor de reinos, de hombres, de batallas, de líderes, situaciones, personas, momentos, naciones. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El intercesor tiene fe de que Dios lo va a hacer, de que está dedicando tiempo a algo que Dios le va a responder y que él va a ver el fruto de su intercesión. Amén. Ahora, un intercesor se pone, óigame, entre Dios y el objeto de su intercesión. El intercesor se pone entre Dios y el objeto de su intercesión. Aleluya. Ya sea el mundo, ya sea una nación, una ciudad, una comunidad, individuos, familias o personas. Y no deja de interceder, óigame, hasta no ver la respuesta de sus clamores de intercesión. ¿Cuántos dicen amén? No es que oraron hoy y como no se les cumplió, ya sueltan la intercesión, no. La persona sabe que puede suceder como le pasó a Daniel, que se arrodilló a orar y en el mismo momento que él oró, la palabra dice que Dios escuchó la oración y envió la respuesta instantáneamente. Pero hubo una guerra, una batalla espiritual en el cielo, por lo que Daniel tuvo que entrar en ayuno, en oración, y movió la mano de Dios. Y después, cuando la respuesta llega 21 días después, entonces se le explica a Daniel por qué el retraso. Y hay cosas que Dios las responde así, pero hay cosas que tardan 40 años, 30 años, 20 años. Por ejemplo, ¿cuánto le costó a Abraham tener un hijo? ¿Y a qué edad tenía cuando Dios se lo prometió? Es posible que tenía entre 60 y 65 años. ¿Y a qué edad fue que lo tuvo? A los 100 años. Y entonces yo quiero que se entienda eso, porque nosotros tenemos que interceder. Hay gente que ha perdido el ánimo de orar, interceder por Venezuela. Porque además en su intercesión tenía una visión de que esto pasara. Y como eso que ellos oraron no ha pasado, se cansaron de orar por Venezuela. Ya que sea lo que Dios quiera. Y uno tiene que interceder. Miren, imagínense, por ejemplo, Cuba, 60 años, más de 60 años esa dictadura. Ahorita está el pueblo cubano, hermano, padeciendo. Si ha padecido por 60 años, lo que está padeciendo este año ha sido atroz. Ha sido dramático. Lo que el pueblo cubano está padeciendo, bueno, se está viendo algo que no se había visto en más de 60 años. Todo el pueblo enardecido en las calles, todas las ciudades, protestas, les están dando palos, reprimiendo, desapareciendo muchos cubanos, pero ellos están en las calles porque ellos dicen, ya, mátennos, ya estamos más que muertos. Están dispuestos a perder hasta la vida. Lo que está pasando en Cuba, intercesión, hermano. Nunca se ha debido dejar de interceder por Cuba. Aleluya, aunque las cosas dice, aunque la visión tardará, pero con la intercesión la mano de Dios se mueve. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice, un intercesor o la persona que va a interceder no deja de hacerlo hasta no ver la respuesta de sus clamores de intercesión. Amén.
No se puede hablar de un líder espiritual, llámese de célula, de discipulado, de alabanza, de adoración, de protocolo, de servicio, de niños, de adolescentes, de jóvenes o de cualquier cosa que no sea un genuino ¿qué? Intercesor. A veces nosotros tenemos nuestro equipo de intercesión, pero da la impresión que ellos fueran los únicos intercesores. Señor, reprenda a Satanás, bien reprendido. Aquí una persona que trabaja con niños tiene que ser un intercesor. Todos los adoradores tienen que ser intercesores. Y a veces caemos como que en ese comodismo. Ay, que intercesión ore. ¿Y tú qué vas a hacer? Come mosco. Mientras los demás oran. O sea, todos tenemos el llamado de ser intercesores. Que hay un grupo dentro de la iglesia que tiene una vocación y que quieren hacerlo y Dios les hace un llamado, pero eso no implica que todos los demás somos además también ¿qué? Intercesores. Porque nosotros somos salvos y fuimos salvos porque alguien intercedió por nosotros, se puso entre Dios y nosotros y después nos presentó a Dios. Y después que conocimos a Dios, ahora nosotros debemos ponernos entre Dios y otros. Amén. Aleluya. Dice, ve, en Hebreos capítulo 4, verso 15, vemos que un intercesor es, número uno, un ministerio sacerdotal. Número 2, es compasivo. Número 3, es misericordioso. Número 2, es compasivo y misericordioso. Número 3, es probado en todo. Y número 4, es santo. Vamos a leerlo, Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, sacerdote, Jesús es nuestro sumo sacerdote, intercesor, que se pone entre Dios y nosotros. Pero además es compasivo. Dice que no pueda compadecerse. Jesús se compadece de nuestras debilidades. Y es misericordioso. Aleluya. Fue probado y tentado en todo, pero él nunca pecó. Amén. En Hebreos capítulo 5, verso 1 al 10, vamos a ver 10 características de un intercesor. Vamos a leerlo primero. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Característica número 1, óigame, está en el versículo 1. Un intercesor está a favor de los hombres, con ofrendas y sacrificios. Subraye la palabra a favor, no en contra. Dígame, interceder para que Dios lo mate. Pero un intercesor, eso es un brujo, lo que hacen los brujos. Una vez yo fui a la montaña del Sorte, no porque crean eso ni porque practico eso. Fui por gafo, porque no. Una excursión que sacaron para allá y uno enrochelado. Me fui para allá.
Como si eso fuera un paseo para estar con una novia, una cosa. Aterrador. De verdad, aterrador. Yo me arrepiento de haber ido para allá. Y yo, cuando estoy entrando, la que iba guiando la comitiva de nosotros, había de todo. Ahí había gente bebiendo, tomando, se transportaban santeros, paleros, no sé, eso había de todo. Gente bailando la candela. Yo nunca en mi vida había visto tanta demoniadera loca. Yo digo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Porque yo nunca en mi vida que yo creí en eso ni practiqué eso. Yo fui por otra cosa. Por poco vi cosas feas, hermano. Vi gente cortándose el cuerpo. Yo decía, Dios mío, y estaba como asustado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y de repente la señora que está guiando la comitiva saca unos entierros así. Saca unos entierros que habían ahí. Y le dice a la comitiva, a ese le acabo de salvar la vida. A ese le acabo de salvar la vida. Y yo de curioso pregunté, ¿qué es eso? ¿Salvar la vida? No, bueno, eso es una cosa, un entierro que le hicieron para matarlo. No sé quién es, pero le salvé la vida. Yo dije, pero entonces aquí vienen a matar gente. O sea, entonces esto no es de Dios. Yo dije, el razonamiento que yo usé, si esto fuera una cosa santa, de aquí vienen a hacerle bien a la gente, no mal. No, pero iban a matar gente también. Iban a oscurecer camino, a que se te cierren los caminos, los enemigos de gente, a hacerle entierro a personas. Yo dije, pero esto no es de Dios, porque Dios no es así. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Entonces un intercesor, oiga bien, siempre lo hace a favor, aleluya, a favor de los hombres, con ofrendas y sacrificio. Nosotros siempre estamos a favor. Hemos visto personas que nos han echado bromita, ¿vale? Por aquí hay uno cerca. Y nosotros oramos, Señor, bendícelo. Bendícelo. ¿Qué podemos hacer? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, no dice ojo por ojo, diente por diente. Ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, bendice al que te maldice y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hay gente que bendice para que se le amontone el fuego. Pero eso es lo que dice la palabra. Número 2, características de un intercesor. Es paciente con los ignorantes y extraviados. Debe apoyarse en Dios porque él mismo está rodeado de debilidades. Así es, un intercesor tiene la bendición de la paciencia, porque es posible que por lo que está intercediendo se esté retardando. Número 3, un intercesor intercede, valga la expresión, por él mismo y por el pueblo. Oras por ti mismo, intercedes por ti mismo y oras por lo que es objeto de tu intercesión. Número 4, un intercesor en el verso 4 es una honra ser intercesor. Nadie toma para sí esta honra. Amén. Número 5, que está en el verso 5, dice, Dios es el que te constituye intercesor. Amén. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. 7, un intercesor ofrece ruegos y súplicas, clamor y lágrimas, y es oído porque ora con temor reverente. ¿Cuántos dicen amén? 8, en el versículo 8, el intercesor es obediente, porque es posible que intercediendo Dios te dé una dirección, te diga algo, debes hacer algo y debes de ser obediente. ¿Cuántos dicen amén? 9, el versículo 9, un intercesor sabe que la intercesión es el camino a la perfección. Aleluya, aleluya. Y número 10, el intercesor, si es fiel a Dios, Dios lo honrará. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Dios lo honrará. ¿Con qué lo honrará? Con la respuesta a todo el motivo de su intercesión. Amén, aleluya. Oraciones de intercesión que debe hacer un intercesor. Vamos a ver. En la Biblia hay muchos ejemplos, pero veamos algunos. Vamos a ir leyendo. Número 1, oración para quitar la parálisis
espiritual. Marcos capítulo 2, verso 3 al 12. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Veamos este paralítico y veamos los millones de paralíticos en el mundo, no físicamente solamente, sino espiritualmente. ¿A qué equivale este paralítico? A una persona que no puede ir por sí mismo a donde está Jesús y necesitó 4 intercesores, hombres que tuvieran compasión por él y que pudieran hacer por él lo que él no podía hacer por sí mismo, llevarlo al encuentro con Jesús. ¿Cuánta gente en este mundo está en su parálisis espiritual y necesitan intercesores? Necesitan que los intercesores los muevan hacia Jesús a través de la intercesión, los trasladen hacia el encuentro con Jesús, los trasladen hacia la célula, los trasladen hacia la iglesia. Y por eso yo siempre creo que esta es una de las historias que a mí más me conmociona el corazón, de 4 hombres que se echan un hombre encima para llevarlo al encuentro con Jesús. Caminaron kilómetros, cargaron, llegaron, habían todos los argumentos, la casa está llena, hay un techo, pero ellos no se iban a regresar con ese paralítico. Ellos vinieron por un milagro y descubrieron el techo y bajaron al paralítico. Todos nosotros nos quedamos asombrados porque nos imaginamos y vemos al paralítico físico, pero no nos damos cuenta de la cantidad de parálisis espiritual que hay en este mundo, que es igual que el físico, que no pueden llegar a Dios por sí mismos y que necesitan que alguien los traslade, aleluya, a la presencia de Dios. Ese eres tú y ese soy yo. Ese es un líder de célula, ese es el asistente, ese es el anfitrión. Esos son los miembros de la célula que pueden cargar esos paralíticos y traerlo al encuentro con Jesús. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Segundo ejemplo, la oración por los que apoyan el ministerio. Veamos Lucas capítulo 7, verso 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar
a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Otra vez, un centurión que se sabe indigno de ir al encuentro con Jesús. Necesita un favor. Él no se siente digno. Según las leyes de ese tiempo, tampoco lo era. Era de una ciudadanía diferente a la de Jesús. En varias ocasiones Jesús dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, este hombre no era de la casa de Israel. Así que por muchas razones, no solo él se sentía indigno, sino que no lo era. Entonces él ni siquiera se toma la molestia de ir a Jesús. Él manda a unos intercesores, unos que sí pueden llegar donde está Jesús. Esos son los intercesores. Y estos intercesores, óigame bien, utilizan argumentos. Porque cuando uno intercede, uno usa argumentos. ¿Qué es lo que hace el intercesor cuando intercede ante Dios? Usar argumentos. Señor, salva a mi mamá, Padre. Ella me trajo a este mundo. Tú usas argumentos, ¿ves? Me explico. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. O tú conoces a una persona que es muy generosa con los pobres. Entonces tú vas con ese argumento y dices: Señor, Él no te conoce todavía, pero Él es generoso con los pobres. Padre, tu palabra dice. Y empiezas a presentarle a Dios argumentos en tu intercesión. ¿Ves? Como si fuera un juicio. Y tú eres el que estás intercediendo con argumentos. Estos hombres usaron argumentos. Dice que cuando estos ancianos llegaron, le dijeron a Jesús: es digno de que le concedas eso. Ellos saben que no es digno de que Jesús entre a su casa, pero ellos lo consideran digno de que Jesús le conceda eso. Y le dan los dos argumentos: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Que es tremendo, ¿no? No es de Israel, pero ama a Israel. Y hay una promesa de Dios: bendeciré a los que te bendijeren. ¿Ves? Hay una promesa de Dios. Y nos edificó sinagoga. ¿Y cómo se edifica sinagoga? Con plata, con dinero. Es decir, que su dinero daba para la obra de Dios. La sinagoga es donde se predica la palabra de Dios. La sinagoga es donde se adora a Dios. ¿Y va a dejar a Dios pasar eso por alto? No, Señor. Por eso después dice: y Jesús fue con ellos. Dos argumentos válidos de un intercesor: ama a nuestra nación y nos ha edificado sinagoga. Y bueno, lo demás es historia. Amén. Los que apoyan el ministerio siempre son merecedores de nuestra intercesión. 3. Intercediendo para que los juicios no alcancen a los justos. Los juicios de Dios son reales. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios es misericordioso, pero es justo. Veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 18, verso 17 al 33. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentará más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Intercediendo. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Eso es un intercesor, ¿ves? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. 50 justos. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová:
Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos en este lugar por amor a ellos. Si hay 50. Pero Abraham sabía que no había 50. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 Faltarán de 50 justos. Unos 5. Destruirás aquellos 5 de toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallares allí 45. Ajá. Y volvió a hablarle. Él sabía que no habían 45. Quizás se hallaran ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y sigue Abraham. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallara allí 30. Unos 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallaran allí 20. 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallara allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué le parece, hermano? 50, 45, 40, 30, 20, 10. ¿Qué le parece? Parece la canción de Gilberto Santa Rosa, cuenta regresiva. Intercediendo, hermano. Un hombre que no quería, de verdad, que Dios fuera a ejecutar esos juicios y se fuera a perder alguien justo que hubiese ahí. Otro ejemplo de intercesión, intercediendo para que el pueblo se reconcilie con Dios. Veamos Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 40. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiera 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Qué poderosa intercesión la de Elías. Hizo que todo un pueblo se volviera y se reconciliara con su Dios a través de la intercesión de un hombre. Qué poderoso. Vamos a ver otro ejemplo. La oración por la protección de caer en manos de enemigos. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 8 al 10. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 8 al 10. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros, fuerte, a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová.
Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Qué poderoso, hermano. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y había claridad en esos hombres que le dijeron: no deje de clamar, no deje de orar, no deje de orar. Y por la oración de un hombre pudieron vencer a los enemigos. Uno de muchísimos ejemplos. Y por último, veamos la oración sustituta a favor de una oración. Daniel capítulo 9, versículo 15 al 18. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado. ¿Hemos qué? Pecado. ¿Daniel pecó? No. Daniel no había pecado, pero él está asumiendo el lugar de ellos. Se está poniendo en lugar de ellos. Por eso se llama la oración sustituta. Está sustituyendo a las personas que sí lo hicieron. Esto mismo lo hace Nehemías en su oración. Es una oración donde se llama perdón identificativo. Tú te identificas con ellos, aunque tú no hayas pecado. ¿Y qué más dice Daniel? Repite. Hemos pecado. Hemos pecado. Hemos hecho impíamente. Hemos hecho impíamente. Y usted sabe que Daniel no lo había hecho. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Qué poderoso, porque Daniel no está asumiendo una posición aquí de super santo. Bueno, Señor, esos pecadores, ayúdalos a ellos. No, se identificó con ellos. Pudo hacer un perdón identificativo. Qué lindo cuando una persona puede ir por su iglesia, ¿no? O una persona en la iglesia, que Dios le muestre algo y no vaya allá: ay, Señor, mira, perdona a fulano de tal, ¿no? Qué lindo poder decir: hemos pecado. Yo recuerdo mucho cuando en mi iglesia los predicadores Racamajaca les gustaba predicar, todavía les gusta predicar cosas duras, ¿verdad? Y entonces eso era como un hobby en nuestra iglesia. Habían unos predicadores, era un team de predicadores, y esos fueron los que formaron a nuestro hermano Radamés, que vino en estos días aquí. Él se formó más con esos predicadores que yo. Eso eran candela, hermano. Eso eran 2 horas, pata y kung fu y palo, y pata y kung fu y palo y pata y kung fu. Ellos, fíjate tú, que desarrollan la creencia de que Dios no te puede decir cosas buenas. Él lo dijo aquí. Yo no creo así. Él lo dijo aquí. Ah, sí, mira que lo dijo. Por favor. ¿Sabes lo apaleado que está este pueblo? ¿Ah? ¿Tú sabes lo apaleado que está este pueblo venezolano? ¿Ah? Para que Dios lo venga a apalear más. Y Dios da palo, claro que da palo. Dios no tiene problema con eso. Pero yo no creo así. Yo creo que Dios te afirma. Yo nunca veo a Jesús diciéndole al paralítico, desgraciado, tú eres un perro sucio. No, vale. Yo no veo a Jesús en eso. Yo veo a Jesús afirmando a la gente: yo no te condeno, levántate, vete. Ese es el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. Los que predican, yo lo digo, desde el monte Sinaí. Nosotros predicamos desde el monte Calvario. Nunca vas a ver a Jesús, excepto a los religiosos, sí. A eso sí les dio con todo, a los religiosos. Pero a los pecadores Jesús los trataba con misericordia, porque Jesús ya sabía que su pecado los había llevado a donde estaban. Ya estaban sufriendo. La paga del pecado es que muerte.
La paga de su pecado era muerte. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ve a Jesús cuando va donde Zaqueo, no dice este rolo de ladrón, este corrupto. Así te dice el Señor, corrupto, ¿no? Jesús le dijo, hoy ha llegado, ¿qué cosa? La salvación. Por eso cuando oigamos a personas, oigamos pero con oídos inteligentes, discernamos la palabra, porque nos tragamos todo. Yo creo que esta iglesia es una iglesia entendida. Si hay una iglesia que debe ser entendida en la palabra, es la iglesia de MCM. Debemos ser entendidos en la palabra, escuchar. La palabra dice, examínalo todo, examínalo, pero retén lo bueno. Retén lo bueno. Y yo recuerdo, hermano, y es lo que quiero contar, cuando estos predicadores racamajaca hacían alusión, por ejemplo, al pecado del pueblo, ¿no? Porque eso es lo que le encanta a ellos. Entonces vamos a ponernos, las mujeres de esta iglesia empezaron a usar pantalones. Señor, reprenda al diablo. Entonces, vamos a partir de la base que eso es un pecado muy grave, ¿verdad? Y estamos ofendiendo a Dios. Y que Dios está molesto y nos está hablando por ese predicador. Pero yo veía a la gente, hermano, a la gente. ¡Amén! ¡Habla, papá! ¡Ay! ¡Habla, papá! Y yo volteaba así y decía, o sea, como que se gozaban porque Dios le iba a dar palo a los hermanos, pues. Yo decía, ¿qué es esto, Ale? Y eran cosas, o sea, son muchos ejemplos que yo puedo poner. Pero era una cosa que yo me quedaba, era puro viendo así, porque yo era más analítico. Y decía, ¿qué es esto? O sea, si en verdad Dios está hablando y ahí esos hermanos están en esa condición, ¿qué debiéramos estar haciendo el resto? Llorando. Oye, Señor, identificándonos con ellos, pero no gozándome. Mátalo, Dios, dale, ahora, re bien, ahora. No vale. Ese día, hermano, lean el Nuevo Testamento otra vez. Lamentablemente muchos predicadores, mire, cuando los predicadores hablan en el Antiguo Testamento, yo digo, ay, Señor, redímelo. Porque hay gente que te predica el Antiguo Testamento, pero no te pasa por el Calvario. Se les perdió el camino al Calvario. El pastor Cho nos enseñó, ese sí es mentor para nosotros, ese sí nos enseñó. Y él precisamente aprendió de sus mentores en el Instituto Bíblico a predicar así. Entonces el pastor Cho se iba a los barrios miseria y les decía a la gente, hijos del diablo, arrepiéntanse o se irán al infierno. ¡Ah! Una mujer lo sacó a palo de Villa Miseria. Agarró un palo y cobo y lo sacó. ¡Fuera de aquí, desgraciado! ¡Fuera de aquí! ¿Qué le pasa, señora? Se va al infierno. Señor, la reprenda. Está endemoniada. ¡Fuera, desgraciado! ¿Y qué es lo que le pasa a usted? ¿Cómo es posible, hijo del diablo usted, que usted no se da cuenta que esto es un infierno? Mis hijos son drogadictos, huele pega, mi esposo vende droga, nosotros no tenemos para comer, vivimos un infierno, se los lleva la policía, nos maltrata, no tenemos paz en la casa. Entonces, esto ya es el infierno. Y usted va a venir a hablarme de un Dios que después de este infierno me va a mandar para otro. ¡Fuera de aquí! Y Cho, hermano, inteligente, reflexivo, sincero, honesto, fue a Dios. Y dijo, no entiendo, Dios. Esto es lo que me enseñó el predicador tal, pastor tal, clase número 1, clase número 2, clase número 3. Y Dios le dijo, sí. Dijo, sí, eso fue, te enseñaron clase 1, clase 2. Pero quiero que hoy estudie Mateo, Marco, Lucas y Juan. No vayas a dormir. Reléelo. Pero yo lo leí, Señor. No, vuélvelo a leer con otros lentes. Y solamente vas a ver cuándo mi hijo Jesús habló así. Y cuando él se puso a revisar, hermano, se dio cuenta que Jesús nunca habló como hablaban los predicadores. Y cambió Cho para siempre, ¿sabe? Ahí es cuando a Cho les es revelada el mensaje de las 3 bendiciones. Y se le revela el mensaje de bendecir, no de maldecir. A veces queremos predicar como los predicadores de la antigüedad, como los del Antiguo Testamento. ¿Eh? Hay cosas del Antiguo Testamento que a mí me parecen grotescas, hermano. Yo las leo porque leo toda la Biblia. Pero hay cosas que me parecen grotescas. Tengo que siempre pasarme para acá, para la cruz. Porque si no la puedes entender. Si no la puedes entender. Si no entiendes los tratos de Dios con la humanidad, tú no la puedes entender.
Una cosa es el Antiguo Testamento, otra cosa es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no anula el Antiguo. Y es bueno leer el Antiguo, ¿verdad? Pero, concha, le redime un poquito la cosa, porque o predicas desde el monte Sinaí, donde hay truenos y relámpagos, o predicas desde el monte Calvario, donde hay amor y misericordia, y donde hay salvación para todos. Y el pastor Cho se arrepintió y volvió a ir al mismo lugar. Y cuando llegó, la mujer agarró el palo y lo estaba esperando. ¡Fuera! Ya va, señora. Y le dio su primer palazo. Pero ya va, le tengo una buena noticia. Tengo un mensaje de esperanza para usted. Dios os ama. Dios los ama. Dios puede ayudar a sus hijos a dejar las drogas. Dios puede ayudar a su esposo a dejar. Dios puede bendecir su vida financiera. La señora le dijo, eso sí me interesa, pase y siéntese aquí y écheme el cuento. Y él empezó a predicar a esa mujer. Esa mujer se convirtió en una de las líderes más grandes de su congregación, que después traía a miles de personas a la iglesia, porque le predicó el evangelio del reino. El reino está aquí. El reino de Dios se ha acercado. Sanen leproso, limpien leproso, sanen enfermo, echen fuera demonios. No le anden descubriendo la vida a la gente. ¿Tú crees que la mujer adúltera, eso es lo que hizo el religioso? Si este supiera qué clase de mujer es esa. Y Jesús le dijo, Simón, entré a tu casa y no me lavaste los pies. No hiciste nada, pero esta mujer no ha cesado de llorar, de lavarme y enjugarme con sus cabellos los pies. Por eso te digo, mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Tengan cuidado, iglesia, porque no la voy a durar toda la vida. Aprendan a discernir mensajes, porque entonces me da miedo traer predicadores. Yo creo que esta iglesia puede oír predicadores con inteligencia, ¿no? Y decir, esto no me parece. Yo creo que esta iglesia, yo puedo escuchar lo que sea. Yo tengo esa capacidad de oír a todo, examinarlo todo, y retengo solamente lo bueno. ¿Por qué tú crees que la palabra dice examínalo todo y retén lo bueno? Porque es que hay gente que te predica que hay cosas que tú no tienes que recibir, hermano. Tú vas a agarrar un mensaje de eso y vas a tirar todo el Congreso Juan por el piso. Porque tú tienes una creencia de, bueno, me explico, hermano. O sea, cuidemos siempre nuestro púlpito, nuestra iglesia. Esa es una de las razones por las que a mí me cuesta invitar gente. Y sin embargo me arriesgo, pero me arriesgo pensando y creyendo que este es un pueblo inteligente. A veces. Algunos. Disciernan. Eso es lo que te va calificando a ti como un líder. Discierne los mensajes. Discierne el espíritu del mensaje. Discierne con qué espíritu se están predicando las cosas. De todo el mundo uno no es mejor que nadie es mejor que uno. Podemos aprender de todos. Nosotros podemos aprender del que es liberal, del que es ramacanda. Podemos sacar algo bueno de todos. He aprendido que Dios es diverso. Dios es diverso. El cuerpo es diverso. El cuerpo no todo es mano. El cuerpo es mano, pie, nariz, oído. Y en esa diversidad hay riqueza. ¿Me explico? En la diversidad hay riqueza. En la convención aniversaria tuvimos un bautista, un presbiteriano, uno de las iglesias libres. ¿Sabes lo que dicen los pentecostales de ellos? De todo. Para muchas personas, esos son unos fríos. Esos son unos intelectuales. Esos están en una y tremenda bendición. Esos hombres de Dios aquí. ¿Ves? Y yo lo escucho cuando me lo dicen. Esos son unos fríos. Está bien. Pero yo aprendo del frío también. Y el estúpido como este también. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Yo aprendo de todo. En el cuerpo de Dios, que es multiforme, hay riqueza. Hay riqueza. Digan amén. Tengamos mucho cuidado. ¿Dónde estábamos? Daniel 9:15 al 18, ¿no? La oración sustituta. La está haciendo Daniel. Eso es una oración redentiva.
porque es una oración que se identifica. No es la oración de un tipo que dice, estos pecadores. No, 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 no. Hemos pecado contra ti. Aquí no hay nadie puro ni nadie santo. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y somos salvos no por ningún mérito propio. A veces pareciera que unos predicadores quisieran como que tomarse el mérito de la salvación. Nadie es salvo por mérito propio. Somos salvos única y exclusivamente por los méritos de Cristo. Si se quita la sangre, nos queda uno. No queda uno en pie. Ni el más santo, ni mucho menos el más pecador, pero ninguno pasa la prueba. Todos somos salvos por la sangre del Cordero y no podemos hacer ineficaz esa sangre. Amén. Aleluya. Por eso el intercesor tiene que entender eso, porque el intercesor siempre tiene esa tentación, como intercede, como ora, entonces tiene esa tentación de que es más santo que los demás. No vale. ¿Ah? Y más sabio. No. Ni o yo porque tenemos la iglesia que hemos logrado soy más sabio que los demás. No. Porque hay sabiduría que está regada por el cuerpo de Cristo. Entonces yo no voy a oír a un hombre porque tiene 30 personas y como tengo miles, yo no lo puedo oír a él. Me puede enseñar muchas cosas. Hay riqueza en la diversidad del cuerpo de Cristo. Tengamos mucho cuidado. Pero sepamos cuidar la iglesia, porque yo quiero ser de la clase de gente que abra mi púlpito a muchas personas, pero en unas personas inteligentes y sabias que sepan examinarlo todo y retener lo bueno, que siempre habrá algo bueno que retener. A veces lo bueno es, así como él predica, nunca lo vamos a hacer. Y eso fue bastante bueno. Yo siempre digo, yo aprendí la mejor universidad para mí es que todo lo que yo vi, eso no hay que hacerlo. Pero eso es una riqueza. Que sea que te enseñen todo lo que no tienes que hacer, eso vale mucho, eso se paga. Para que no cometas esos errores. De manera más práctica, al hablar en tu célula, debes interceder. Vamos a bajar el nivel un poquito. ¿Verdad? Porque estamos hablando de salvar naciones, salvar no sé qué, los justos. Bueno, vamos a bajarlo al barrio. Debes interceder, uno, por el lugar físico donde se va a efectuar la célula, por la casa, la urbanización, el barrio, los habitantes de ese lugar. Hay que desplazar las tinieblas, hay que establecer el reino de Dios. Número dos, por las personas y las familias específicas que nos queremos ganar, nombre y apellido. Una de las cosas que a mí me gusta es lo que llamo la oración 3x3, por 30 días. Cada 3 miembros de la célula dan 3 nombres cada uno. Y los 3 van a orar cada uno por mis 3, por tus 3 y por tus 3. Oramos 3x3 por 30 días. Después de 30 días le toca la puerta, lo evangeliza y sus corazones van a estar listos para el Señor. Amén. 2, por las personas y familias específicas que nos queremos ganar, dijimos ya. 3, hay que ser estratégicos y específicos. Por ejemplo, ahí esta vez la oración 3x3 y después se agrega un 30. 3x3 por 30 días. 4, por el sostenimiento y crecimiento y multiplicación de la célula. Sostenimiento, crecimiento y después multiplicación de la célula. 5, por la palabra a predicarse en cada célula y los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Debes interceder siempre por eso. 6, por los problemas específicos planteados en las personas en cada célula. Problemas específicos, porque una de las cosas que permite la célula es esa interacción, esa cercanía con las personas y puedes enterarte un poco de con qué están bregando y puedes llevarlo a la presencia de Dios. Amén. Número 7, vamos a ver ahora las herramientas más poderosas de la intercesión. Herramientas más poderosas de la intercesión. Número 1, los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Yo les recomiendo ahí ver el libro Firme, Constante y Creciendo en el capítulo 2, donde se dan ahí varios de los nombres de Dios. Como usted lo sabe, Dios el Padre tiene muchos nombres o muchas formas de llamarle. Jesús también tiene muchos nombres. Hablamos de Alfa y Omega, principio y fin, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte,
príncipe de paz. Y el Espíritu Santo tiene también varios nombres, aprender a usarlos. No es lo mismo hablar de Jehová Shalom en un momento dado, Jehová la paz, Shalom Adonai, la paz del Señor, que hablar de Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Es para lo que tú lo necesites en el momento específico. Amén. 2, hablar siempre de Padre, invístenos de poder desde lo alto. Lucas 24:49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo A alto. mí me gusta que un intercesor, que una persona que ora siempre entiende esta parte, además de los nombres de Dios. El investirse habla de una vestidura por dentro. El revestirse habla de una vestidura por fuera. Investirse, vísteme por dentro. Revestirme, vísteme por fuera. ¿Cómo le pido a Dios que me invista? De poder, dice ahí, desde lo alto, el Espíritu Santo. Invísteme de poder de lo alto. Lléname de poder por dentro. Revísteme, ve, número del que viene luego. Revísteme de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Vamos a ver. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos los lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Vestido con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los pies con el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Luego, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, el y casco. la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Toda una armadura, ¿ves? Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Yo quiero que diga conmigo: Padre, invísteme de poder desde lo alto. Revísteme de toda la armadura de Dios. Un verdadero guerrero está vestido por dentro y por fuera. Amén. Amén. 4, o por la próxima, cúbrenos con la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. ¿Qué dice Éxodo 12:10-13? Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, en vuestros pies, en vuestro bordón y en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué los cubrió en ese caso? La sangre del Cordero. Amén. La sangre de Cristo. Próxima, activar los ángeles. Próxima herramienta, activar los ángeles. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre Tacho. y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Nada más y nada menos. Yo le puedo decir a Dios ahorita y me manda 12 legiones de ángeles. ¿Qué más? Hebreos 1:14. No son todos espíritus
ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hablando de los ángeles, son espíritus que ministran a favor de los que seremos herederos. Y Mateo 4:6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de Ahí ti está. y en sus manos te sostendrán. Escrito está, lo está diciendo el mismo para diablo. que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces es importantísimo cuando estemos orando hacer uso de los poderes espirituales. Hermano, hay una película que nosotros vimos de la vida real en los Estados Unidos. No recuerdo cómo se llama la película ahorita, pero es una peliculota donde fueron a hacer un atentado terrorista en una escuela, pero empezó toda la nación de los Estados Unidos a interceder y se desató alrededor de la escuela una gran actividad angelical. Nunca antes visto. Todo el mundo debería ver esa película porque se desató una actividad angelical masiva donde murieron al final solo los 3 terroristas y las demás personas no murió ni uno. Y estaba supuesto a morir, a volar todo el colegio. Pero después cuando empezaron a contar todo lo que ocurrió, porque es que todos estaban viendo cosas, estaban sucediendo cosas, y cómo pasaron las cosas, fue una masiva intervención angelical en ese colegio, en ese liceo. Fue algo que fue evidente, público, notorio, comunicacional. Después entrevistaron a los maestros, a los vigilantes, a los niños. Todos vieron cosas. Yo creo, hermano, que los ángeles salvan vidas. Yo creo que en una o en 2 ocasiones mi vida ha sido salvada por ángeles. 2 ocasiones que no las quiero contar ahorita por la hora, pero yo sé que los ángeles intervienen y por eso es importante. Pero hay gente que tiene los ángeles obesos porque no lo usan nunca. Los ángeles están gordos porque nunca. ¿Qué pasó? No, que esto no es lo que me pusieron a ayudar a pero este nunca me ocupa, entonces me tienen sedentario. Lo mío está con abdominales cuadritos. No, con fuerza, porque luego ¿ah? Actividad angelical, gran actividad angelical. Herramienta poderosa para orar, la palabra. Bueno, ahí está, no lo vamos a leer por el tiempo. Mateo 4 es la tentación de Jesús. ¿Cómo venció al diablo? Escrito está, escrito está, escrito está. Qué bueno cuando estamos orando, intercediendo, citar la palabra. Amén. Herramienta poderosa en la oración, lo dijo Jesús, atar y desatar. Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. amén. Y también lo dice Mateo 18, 15 al 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí estás desatando una situación, ¿ves? A través de cierto, te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Poderoso el desatar. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Poderoso. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entendiendo el perdón como algo que desata también. A veces hay gente que está orando atada porque tiene falta de perdón en su corazón. Una herramienta poderosa, lo decía también nuestro hermano Radamés en el miércoles, el ayuno, hermano, el ayuno rompe cadenas. Los que hemos ayunado sabemos que el ayuno rompe cadenas, pero no lo vamos a leer por el tiempo. Pero vean en su casa Isaías 58, versículo 1 al versículo 12. El ayuno es soltar cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados. Amén. Aleluya. Y por último, lo más importante de todo, la herramienta para la intercesión
el Espíritu Santo. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el escudriña. Ahora fíjese usted, ¿ha tenido usted esa experiencia de decir, Espíritu Santo, intercede por mí? O sea, que use tu cuerpo como simplemente un ventríloco y donde el que ore sea el Espíritu Santo. ¿Te imaginas esa oración cuando sea el Espíritu Santo intercediendo por ti con gemidos indecibles? Es una oración perfecta porque es una oración del mismo Espíritu Santo. Está orando la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Una oración impresionante. Entonces, qué lindo, repasamos los nombres de Dios. Invístenos de poder de lo alto, revístenos de toda la armadura de Dios, cúbrenos con tu sangre preciosa, activamos los ángeles, atamos los demonios también, ¿no? Atamos los demonios, desatamos los ángeles, activamos el gran poder angelical o actividad angelical. La palabra, citamos la palabra dice, atamos y desatamos. Atamos lo malo, desatamos lo bueno. Y Espíritu Santo, guíanos. Y después empezamos a interceder. Hermano, poderoso. Bueno, los que me han escuchado orar por años aquí, saben que yo oro de esta manera. Esa es mi forma de orar toda la vida. Así aprendí y así he desarrollado mi vida de oración. De esta manera. Ahora, niveles de resistencia que pueden encontrar nuestras oraciones. Algunos niveles de resistencia. Dios es un Dios que contesta las oraciones de sus hijos. Pero a veces esas respuestas o esas oraciones pueden encontrar resistencia y oposición. Como por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Las oraciones pueden encontrar estorbo debido a malas relaciones familiares, esposos, esposas, padres e hijos. Le dice el apóstol Pedro a los esposos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El trato con la esposa. A veces dejamos pasar eso colado y no nos damos cuenta, hermano, que ese maltrato con la esposa nos cierra los cielos. Decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? O a veces no es el maltrato del esposo a la esposa, sino la rebelión constante de la esposa al esposo. Tienen ese desastre a nivel familiar, pero se atreven ahí a acercarse a pedirle a Dios. Y no saben, como dice Pedro, que sus oraciones tienen estorbo. En otras palabras, Dios requiere que antes de que tú sigas orando, resuelva ese problema. No, que Él me hizo, que yo le hice, que yo me... bueno, no estás entendiendo nada. Y muchas personas en la iglesia que tienen ese bendito problema. Es una mala relación de pareja impresionante. Relación con la esposa, con el esposo, con los hijos. O los hijos con los padres. Y entonces se les cierran los cielos. Se les cierran los cielos. En el Salmo 18, verso 41, las oraciones pueden... Bueno, vamos a leer Primera de Pedro 3:7. Eso sí me gustaría que la leyéramos. Primera de Pedro 3:7 dice así: vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente. Los brutos no entran aquí. Dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Entonces, tú quieres un hombre que vive maltratando verbalmente a su mujer, ignorándola, maltratándola. ¿Tú crees que Dios oye sus oraciones? Puedes gañotarse, pero tus oraciones están estorbadas. Una maldecidera, un maltrato con la esposa. Pero no se crea que la mujer está mejor, ¿no? Igualito la mujer con el esposo. Lo mismo. Porque la mujer es peor porque está en rebelión a la autoridad. Y eso lo viven muchas familias cristianas. ¿Cuáles son los matrimonios que yo veo que tienen más conflictos? Los que están comenzando y los que ya tienen tiempo. Los que están comenzando, porque el primer año, como decía Radamel, siempre es difícil. Primero 2 años. Y después con el tiempo es porque ya no. Bueno, no. Ya hay hastío, ya hay cansancio, ya te huele mal, llegó. Pero vamos a Dios ahora. Salva a mis hijos, salva a mi hija, salva. Y se caen mal, se tienen rabia, si se pudieran dar, se dieran. ¿Aló? Y lo tremendo es que no lo quieren resolver. Yo he hablado con gente que no lo quiere resolver. No quiero resolver, no me interesa, no. A ver, malandra, tú eres malandra, le digo. Una malandra invasora. Divórciense.
Porque con ese malandrerismo van a terminar matándose, le digo yo. Y yo no soy persona de apoyar divorcio, pero hay gente, hermano, con un malandrerismo en la casa, una falta de respeto mutuo. Y yo lo que veo que no se dan cuenta el peligro que hay en eso, porque en eso tú vas a orar por tus hijos y tus oraciones no están llegando ni al techo. Tus oraciones tienen estorbo. ¿Ah? Hay un peligro en eso tremendo, en esa maltratadera en el hogar, en esa mala, como decía una vez José Sánchez, da miedo cuando un hijo está en una contestadera con uno, porque uno sabe lo que puede pasar allí. Hay hijos que le viven contestando a la mamá y vienen a la iglesia y una contestadera fea los padres, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No me la agarre solo para el esposo con la esposa, que es áspero. Es para la esposa también con el esposo. Es para los hijos con los padres. Es para los padres con los hijos. Es para todo el núcleo familiar. Salmo 18:41. Las oraciones pueden encontrar estorbo por enemistad con los hombres de Dios. Vamos a ver, por ejemplo. Clamaron y no hubo quien salvase. Ajá. Aún a Jehová, pero no los oyó. ¿De quién escribe el Salmo? David. ¿Quién lo escribe? Ahí no lo dice. Salmo 18, David. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún clamaron a Jehová, pero Dios no les oyó, porque eran enemigos del nombre de Dios, del ungido de Dios. ¿Me explico? Mi pastor del diablo, Señor, ayuda, salva a mi familia. ¿Tú crees que tú vas a tener enemistad con los hombres de Dios? Y Dios te va a escuchar. Dios me libre, hermano. Dios nos libre. Yo conté una experiencia personal que yo tuve con eso. Menos mal que fue empezandito. De una discusión que tuve con mi pastor, Antonio González. Y mi pastor me botó de la iglesia. Y yo me fui muy bravo con mi pastor. Y como yo soy un hombre de oración, yo ese día fui a arrodillarme y yo supe que mi oración no estaba pasando del techo. Yo eso lo he contado. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me entró un miedo y un temor. Y a las 12 de la noche yo llamé por teléfono con el teléfono al teléfono de mi pastor, que lo tenía anotado en una agenda. Y repicó una sola vez y mi pastor lo agarró y dijo, ¿qué son? Yo, ¿qué? No, era como ahorita que aparece el nombre. Yo le digo, ¿cómo usted sabe que soy yo? Me dijo, bueno, porque si tú eres un hombre de Dios y ibas a orar, tus oraciones no iban a pasar el techo. Y digo, eso es lo que me está pasando. Perdóneme, amigo, tú eres un hombre de Dios. Te libero, anda, ahora tranquilo. Yo dije, chamo. O sea, yo entendí ahí, yo no puedo estar enemistado nunca con el hombre de Dios. Yo no puedo, el hombre de Dios es el hombre de Dios. ¿Me explico, hermano? Decía Marcos Witt antes de bajar, estaba viendo una prédica de Marcos Witt que me gustó mucho. Le estaba enseñando a unos pastores y decía que le quería enseñarles que tuvieran piel de cocodrilo, porque en el ministerio hablan muy mal de los pastores y de todo. Y él dice que él, dice Marcos Witt, bueno, él tiene 12 millones de seguidores. Y de esos 12 millones de seguidores, dice, no se alegren mucho porque hay un buen porcentaje que me quiere y me ama. Hay otro buen porcentaje que ni me quiere ni me ama. O sea, están ni fu ni fa. Y hay por lo menos un 1% que me odia con toda la fuerza de su corazón. Pero en mi caso, dice, estamos hablando de 120,000 personas que me odian con toda la fuerza de mi corazón. Y eso es estadístico. Y él dice, me llegó un Twitter. En mi Twitter me pusieron, a Marcos Witt lo que hay que hacer es echarle gasolina y prenderle un fósforo. Y yo se lo muestro a mi esposa, dice él. Y mi esposa cuando lo lee, ¿para qué me muestras eso? Para que te rías, le dice él. Para que te rías. Y entonces dice, no me muestres eso. Pero me dio curiosidad y fui a ver el Twitter y dice, ¿quién era la persona? Eso lo estaba viendo ahorita antes de bajar. Y entonces cuando ve, orgullosamente, fulano de tal, orgullosamente casado con fulana de tal, santamente padre de fulana y fulana, de 2 hijas. Ah, qué bueno. Y orgullosamente diácono. Ah, es diácono. De la iglesia, y me interesó la iglesia y fui para la iglesia. ¿Y sabe cómo se llama la iglesia? Dice Marcos Witt. Todo el mundo, sí, quiero saber. Oye, ustedes lo que son es chismoso, ¿vale? Y dice Marcos Witt que la iglesia se llama La Gracia para Todos, de donde el tipo es diácono. Él dijo, claro, ese día entendí que era la gracia para todos,
Menos para Marcos Witt. Ah, no, para todo el mundo, pero menos para Marcos Witt, pues. Impresionante, hermano. Impresionante. Él dice que él ha sido calumniado por las redes sociales. Él dice que él ha sido, bueno, nosotros hemos leído calumnias que le han hecho a Marcos Witt. Terrible. Él dice que si no ha sido porque su esposa es una mujer madura y sus hijos saben quién es él. Oye, qué tremendo. Entonces él decía, le está diciendo a los pastores que tengan piel de cocodrilo. Que si tú quieres una iglesia que crezca y que se multiplique, tiene que estar preparado para lo que venga. Y yo digo, es fuerte. Lo mismo le pasa a Dante Hebel. Lo mismo le pasa. Y entonces hay gente que pretende orar enemistada con los hombres de Dios. ¿Ves? Con hombres ungidos que Dios ha usado. No es que Dios usó a Marcos Witt un día, tiene años usándolo. Tiene fruto en el ministerio. Y viene una persona charlatán, fanfarrón, bocón, boca de sapo, que no tiene un fruto ni en su vida personal, ni en su vida matrimonial. Hablar de una persona que tiene 20 años caminando con el Señor, 40 años caminando con el Señor. No sé si me estoy explicando. Y viene un cabecebruto que los oye. Eso es lo tremendo. ¿Dónde está el fruto de esa persona? ¿Dónde está el fruto de los que hablan así de Casluna? ¿Tú ves el fruto de Casluna? ¿Qué dijo Jesús? Por lo que hable lo conocerás. ¿Qué dijo? Por sus frutos lo conocerás. Por los frutos lo conocerás. Me bendijo esa predicación de Marcos Witt ahorita. Me bendijo. Me bendijo. Y esta palabra, clamaron. Esos son gente que allá claman. Aún a Jehová. ¿Pero Jehová qué? No les escuché. ¿Por qué, hermano? Están enemistados con el ungido de Dios, que era David. Otra forma de que las oraciones tienen resistencia. Daniel capítulo 10, verso 12 al 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Poderoso, ¿no? Ahí tenemos a Daniel que nos muestra que a veces las oraciones tienen resistencia espiritual, una resistencia de un principado y requieren mayores niveles de compromiso de intercesión. Y por último, las oraciones pueden encontrar estorbo o resistencia cuando hay en un nivel superior puede existir una cubierta o un velo que se traduce en una cobertura satánica. Isaías 25:7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Fíjese usted, a veces hay una cobertura satánica sobre una región. Por eso es bueno la cartografía espiritual. Porque tú puedes, a través de una cartografía espiritual, descubrir que hay un principado allí operando en un barrio de homicidio, de alcoholismo, de brujería, de hechicería. Y cuando tú vas a interceder, tienes que saber contra qué estás peleando. ¿Ves? Y entonces de pronto desplazas esa cubierta, remueves esa cubierta y estableces el reino de Dios. Y después la gente está sensible a la palabra de Dios. Lo que pasó, por ejemplo, en Almolonga. Almolonga es un caso de lo que es desplazar un principado y establecer un reino de Dios y que después todo el mundo se convierta al Señor. Entonces, ¿cómo se rompen esos niveles de resistencia? Oiga bien, ¿ve? No es con la boca y gritando, sino mejorando nuestras actitudes con nuestra familia, no siendo enemigo de los hombres de Dios. Mosca con eso, y siendo uno como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Hecho de los Apóstoles capítulo 2 verso 1, estaban todos unánimes juntos, amén. Desde el capítulo 2 verso 1 y en adelante vemos tremendas bendiciones que se desataron por estar todos unánimes y juntos. Te desafío a ser un intercesor eficaz, a que comiences la carrera, a que aprendas y leas sobre el tema, y te garantizo que si lo haces, tu célula nunca se romperá, es decir, nunca se estancará, nunca se cerrará, nunca dejará de multiplicarse. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo creo que todo líder de célula, todo asistente de célula,
Ojalá todo anfitrión y aún todos los miembros de la célula deben ser ¿qué? Intercesores. Deben aprender estrategias de intercesión. Deben tener experiencias con la intercesión favorables, que sean testimonio. Mira, oramos tantos días por esto y mira lo que pasó. Oramos tantos días por esto y mira lo que pasó. Nosotros en MCM podemos contar tantas experiencias, hermano, ¿verdad, Néstor? Los primeros años de ayunos de 21 días por cosas específicas. Y vimos la respuesta y la mano de Dios. Y así, si tú vas a esa experiencia que tiene una iglesia local, a una célula, a unos grupos de célula, hermano, el resultado es poderoso. Amén. Así que oremos para que todos nuestros líderes de célula y dirigentes de célula sean poderosos intercesores. Levante su mano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, presentamos a toda nuestra dirigencia de célula, a todos nuestros líderes y lideresas, y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, levanta intercesores e intercesoras, líderes, asistentes, anfitriones, miembros de la célula, Señor, que se conviertan en intercesión, en arma de guerra, en instrumento de guerra en las manos del Señor, para desplazar a tinieblas, para establecer el reino de Dios y para que los corazones sean, aleluya, sensibles a tu voz, a tu palabra y a la predicación del evangelio. Que cuando el evangelismo se efectúe, ya la parte de la intercesión haya allanado el camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo y Dios les bendiga. Hasta la próxima, que va a estar muy buena, por cierto. No se la pierdan.